Hello strangers, la verdad que esta vez sí los he extrañado. Han pasado tantas cosas desde que grabé el último video que siento que ya han sido años de la última vez que estuve por aquí. Me alegra mucho que hayan regresado y esta vez les voy a hablar del caso de Ana Frank. Comenzamos. Anneliese Marie Frank, conocida en español como Ana Frank, nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929. Fue la segunda hija de Otto Heinrich Frank y Edith Hollander, una familia de judíos alemanes. Tuvo una hermana mayor llamada Margot, que nació el año de 1926. El padre de Ana trabajaba en el banco de la familia. La madre era ama de casa. Para Margot y Ana era una época feliz. En el barrio donde vivían habían muchos niños para jugar. Sin embargo, sus padres estaban preocupados. Adolfo Hitler y su partido culpaban a los judíos por los problemas sociales y económicos, convirtiéndolos en chivos expiatorios. Junto con su familia tuvo que mudarse a la ciudad de Ámsterdam, huyendo de los nazis. El 12 de junio de 1942, Ana Frank cumple 13 años y por tal motivo le regalan un diario. Fue su regalo más preciado. Empezó a escribir en él casi inmediatamente, describiéndose a sí misma y a su familia, así como su vida diaria en casa y en el colegio. A falta de una amiga del alma, según Ana, le escribía su diario como si estuviera dirigiéndose a una amiga. Llamaba Kitty a su diario y usaba querida Kitty como fórmula introductoria. El 5 de julio de 1942, Margot Frank recibió un aviso ordenándole presentarse para su deportación a un campo de trabajo. Ana fue entonces informada de un plan que Otto había preparado con sus empleados de mayor confianza y que ya conocían Edith y Margot desde hacía pocos días. La familia se escondería en cuartos camuflados en las instalaciones de la empresa de Prinsengracht, una calle al borde de uno de los canales de Ámsterdam, el anexo secreto, como lo llamó en su diario, y cuya puerta estaba escondida tras una estantería. El 9 de julio de 1942, la familia se mudó al escondite preparado y su antiguo apartamento fue dejado en desorden para hacer pensar que había sido abandonado de manera súbita. Otto Frank dejó una nota de la que se podía deducir que había logrado escapar hacia Suiza. Como los judíos no podían utilizar los transportes públicos, debieron caminar varios kilómetros desde su casa hasta el refugio, portando cada uno todas las vestimentas que podían, dado que no se debía correr el riesgo de ser vistos con equipajes. Victor Kogler, Johannes Kleiman, Mip Kiss y Elisabeth Bib Voskuil eran los únicos empleados que sabían del escondite, y junto con Han, el esposo de Hiss, y Johannes Hendrik Voskuil, el padre de Bib, eran quienes ayudaban a los Frank a sobrevivir durante su confinamiento. Ellos eran el único contacto entre el exterior y los ocupantes de la casa, y los mantenían informados de las noticias de la guerra y de los eventos políticos. Eran también los proveedores de todo lo necesario para la seguridad y supervivencia de la familia. El abastecimiento de comida resultaba cada vez más difícil a medida que el tiempo transcurría. Ana escribió sobre la dedicación y sobre el esfuerzo para levantarles en ánimo durante los momentos más peligrosos. Todos eran conscientes de que dar refugio a judíos se penaba en aquel momento con la muerte. A finales de julio, se les unió la familia Van Pels, Hermann, August y Peter, de 16 años, y más tarde, en noviembre, llegó Fritz Pfeffer, dentista y amigo de la familia. Ana escribió sobre lo bueno que era tener otras personas con quien hablar, pero las tensiones rápidamente se presentaron en este grupo de personas que debían convivir confinados en este escondite. Luego de compartir su habitación con Pfeffer, Ana terminó por considerarlo insoportable y se peleó con August Van Pels, a quien consideraba fuera de sus cabales. Su relación con su madre se hizo difícil también, y Ana escribió que sentía tener poco en común con ella por ser su madre demasiado abstraída.
Algunas veces discutió con Margot y escribió sobre un lazo inesperado que se había desarrollado entre ellas, aunque a quien se sentía más cercana era a su padre. Tiempo más tarde también comenzó a apreciar la gentileza de Peter Van Pels y hasta llegaron a tener sentimientos románticos. Ana pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y estudiando, al tiempo que continuaba escribiendo en su diario. Además de narrar los hechos transcurridos, Ana escribía sobre sus sentimientos, creencias y ambiciones, temas de los que no hablaba con los demás. Al sentirse más segura sobre su forma de escribir, al mismo tiempo que crecía y maduraba, trataba temas más abstractos como sus creencias en Dios, o sobre cómo definía ella la naturaleza humana. Escribió regularmente hasta su anotación final el 1 de agosto de 1944. La mañana del 4 de agosto de 1944, la Gestapo asaltó el anexo. Originalmente se creyó que un informador de la Gestapo había dado aviso sobre el escondite, pero investigaciones recientes mencionan que es posible que el descubrimiento haya sido de manera casual. Conducido por el sargento del Cuerpo de Protección Karl Silberbauer de la sección IVB-4 del Servicio de Seguridad, el grupo contaba al menos con 3 agentes de la Policía de Seguridad. Los inquilinos fueron introducidos en camiones y trasladados para someterlos a interrogatorio. Victor Kogler y Johannes Kleiman fueron encarcelados, pero a Mip Hiss y Bip Boskuhill les permitieron marcharse. Más tarde regresarían al anexo, donde encontraron las anotaciones de Ana desparramadas por el suelo. Las recogieron, así como varios álbumes de fotos de la familia, y Hiss se propuso devolvérselos a Ana cuando la guerra hubiese terminado. Llevaron a los detenidos de la casa a un campo de Westerbork, aparentemente un campo de tránsito por el que hasta ese momento habían pasado más de 100.000 judíos. El 2 de septiembre, el grupo fue deportado, en el que sería su último traslado, desde Westerbork hasta el campo de concentración de Auschwitz. Tras 3 días de viaje, llegaron a su destino, y los hombres y mujeres fueron separados según su sexo para no volverse a ver más. De los 1.019 recién llegados, 549, incluyendo niños menores de 15 años, fueron seleccionados y enviados directamente a las cámaras de gas en las que fueron asesinados. Ana había cumplido 15 años 3 meses antes y se libró, y aunque todos los del anexo sobrevivieron a la selección, Ana creyó que su padre había sido asesinado. Junto con las otras mujeres no seleccionadas para la muerte inmediata, Ana fue obligada a permanecer desnuda para desinfectarla. Le raparon la cabeza y le tatuaron un número de identificación en el brazo. Durante el día empleaban a las mujeres en realizar trabajos forzados y por las noches las hacinaban en barracones frigoríficos. Las enfermedades se propagaban velozmente y en poco tiempo Ana terminó con la piel cubierta de costras. El 28 de octubre comenzó la selección para reubicar a las mujeres en Bergen-Belsen. Más de 8.000 mujeres, entre ellas Ana Frank, Margot y August Van Pels, fueron trasladadas, pero Edith Frank se quedó atrás. Se levantaron tiendas para acoger a los prisioneros, entre ellos Ana y Margot. Con el aumento de la población, se incrementó rápidamente la tasa de mortalidad debido a enfermedades. Ana pudo juntarse por un breve periodo con 2 amigas, Hanneli Goslar y Nanette Blitz, quienes sobrevivieron a la guerra. Contaron cómo Ana, desnuda, salvo por un trozo de manta, les explicó que infestada de piojos se había despojado de su ropa. La describieron como calva, demacrada y temblorosa, pero a pesar de su enfermedad, les dijo que estaba más preocupada por Margot, cuyo estado parecía más grave. Goslar y Blitz no llegaron a ver a Margot, que permaneció en su litera, demasiado débil. Asimismo, Ana les dijo que estaban solas y que sus padres habían muerto. En febrero de 1945, la epidemia de tifo se propagó por todo el campo. Se estima que terminó con la vida de 17.000 prisioneros. Los testigos contaron más tarde que Margot, debilitada como estaba,
se cayó de su litera y murió como consecuencia del golpe, y que pocos días después Ana también murió, alrededor de mediados de febrero. Unos 2 meses después, el campo sería liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945. Tras la guerra, de los aproximadamente 110.000 judíos que fueron deportados desde los Países Bajos durante la ocupación nazi, solo 5.000 habían sobrevivido. De los 8 inquilinos del anexo, solo el padre de Ana salió con vida. Hermann Van Pels fue gaseado justo tras la llegada del grupo a Auschwitz-Birkenau el 6 de septiembre de 1944. Su esposa Auguste murió entre el 9 de abril y el 8 de mayo de 1945 en Alemania o en Checoslovaquia. Su hijo Peter falleció el 5 de mayo de 1945 en el campo de concentración de Mauthausen, Australia, después de ser trasladado andando desde Auschwitz. El Dr. Friedrich Pfeffer murió el 20 de diciembre de 1944 en el campo de concentración de Neuengamme. La madre de Ana, Edith Hollander, falleció el 6 de enero de 1945 en Birkenau. Johannes Kleiman y Victor Kogler, socios comerciales de Otto Frank, que habían ayudado a los anteriores mientras permanecieron escondidos, fueron arrestados por ayudar a la familia Frank. Ambos fueron sentenciados a realizar un servicio de trabajo en Alemania y sobrevivieron a la guerra. Otto Frank sobrevivió y regresó a Ámsterdam. Fue informado del fallecimiento de su esposa y del traslado de su hija a Bergen-Belsen, quedando con la esperanza de que lograran sobrevivir. En julio de 1945, la Cruz Roja confirmó las muertes de Ana y Margot, y fue solo entonces cuando Miep Gies le dio el diario. Tras leerlo, Otto comentó no haberse dado cuenta de cómo Ana había mantenido un registro tan exacto y bien escrito de su estadía juntos. Tratando de cumplir póstumamente el deseo de Ana, expresado en el diario de convertirse en escritora, decidió intentar publicarlo. El diario de Ana se inicia como una expresión privada de sus sentimientos íntimos, expresando la intención de nunca permitir que otros lo leyeran. Describe cándidamente su vida, su familia y compañeros y su situación, mientras empieza a reconocer su ambición de escribir novelas y publicarlas. El diario fue publicado en los Países Bajos en 1945 por el editor Contact de Ámsterdam, bajo el título La casa de atrás. El diario fue creciendo en popularidad con el paso de los años y hoy en día es lectura obligatoria en bachillerato de varios países. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero que de verdad les haya gustado. La verdad estoy muy feliz porque en los últimos días he visto que ya hay varios Strangers nuevos por aquí por el canal. Así que bienvenidos. Y si tú que me estás oyendo todavía no eres un Stranger, no sé qué estás esperando. Suscríbete picándole al botonzote rojo que dice suscribir. Y recuerda que aquí puedes encontrar videos nuevos los miércoles y los domingos a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Nos vemos pronto. Adiós.